viendo al apóstol, el primer discípulo que vamos a entrar de manera personal a considerar es a Pedro. El nombre de Pedro es el nombre con más menciones en el Nuevo Testamento de los 12 apóstoles. Solamente lo supera el apóstol Pablo, que no fue uno de los 12, que tiene 150 menciones en el Nuevo Testamento, el nombre Pablo, y Pedro tiene 149 menciones. El nombre Jesucristo tiene 700 y algo de menciones en el Nuevo Testamento, Jesús. Pero Pedro, de los 12 apóstoles, con mayor número de menciones y mayor número de incidencia en el contexto histórico de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Quién es Pedro? Pedro es en su origen un hombre común y corriente, dedicado a la pesca, y que según Mateo capítulo 4, versículo 8, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pedro en su origen está trabajando. Es importante que notemos que cada uno de los discípulos que fue llamado era gente ocupada. Gente ocupada. Y Pedro está con su hermano Andrés junto al lago de Genesaret, o al mar de Galilea, como se le conoce, o al mar de Tiberias, como se le conoce en sus diferentes nombres. Y allí está Pedro pescando. Y Jesús se acerca y le habla. Y le dice: vengan en pos de mí, es decir, síganme, y yo les haré pescadores de hombres. ¡Wow! ¡Qué llamado! ¡Qué aplicación inmediata de Cristo! Me encanta Cristo. A él la gloria y la honra. ¡Qué sabiduría! ¡Qué manera de motivar a dos pescadores! Vengan en pos de mí, y si vienen tras mí, si me siguen, ya no van a ser pescadores normales, comunes y corrientes. Ahora van a ser pescadores de hombres. No sé, a primera instancia, no sé qué pudo entender o qué pudieron entender o qué implicación tendría en su concepción mental para Pedro y para Andrés el hecho de dejar de ser pescadores de peces y convertirse en pescadores de hombres. Vengan en pos de mí, síganme, y le voy a hacer pescadores de hombres. Aleluya. En el caso de Pedro, Pedro es el único discípulo que la Biblia registra que Jesucristo estuvo en su casa. O sea, de los 12. Cristo estuvo en varias casas, eso es obvio. Estuvo en casa de Zaqueo, en casa de Lázaro, de María y Marta. Él estuvo en varias casas. Pero es de los 12 apóstoles, es en la casa de Pedro donde Jesús va, ora por su suegra, y su suegra sana. Dice Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra de postrada en cama con fiebre. Jesús no se sabe de más otro apóstol. Obviamente, tuvo que haber visitado otras casas de los apóstoles, pero la historia bíblica que yo recuerde ahora no me hace mención de ningún otro de los 12 que Cristo haya estado en su casa. Por el contrario, los 12 dejaron la comodidad, el confort de sus casas, la trivialidad y la cotidianidad de sus casas para ir a ver a dónde Jesús moraba. Le preguntaron: maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: vengan y vean. Wow, la primera vez que yo descubrí esta porción de la Biblia, yo me pregunté: ¿qué encontraron estos 12 hombres en la casa de Jesús que amanecieron en claro escuchando a Jesús? Vengan y vean. Dice que se quedaron allí y moraron toda la noche allí, escuchando solamente a Jesús. Bueno, Pedro, si bien es verdad que es el apóstol más mencionado, el discípulo más mencionado de los 12, también es el que más incidencia histórica y de quien más anécdotas tenemos. Porque Pedro era volátil en su temperamento y en su temperamento sobre todo, y tenía conflictos estructurales en su carácter. Escucha lo que te estoy diciendo. Pedro era volátil en su temperamento, Pedro era temperamental y tenía profundas situaciones en su carácter. Recordemos que una cosa es el carácter
y otra cosa es el temperamento. Indistintamente, por un error semántico, nosotros decimos, esa persona tiene mal carácter, cuando lo que queremos decir es esa persona tiene mal temperamento. El carácter es el fuero donde se aloja la capacidad moral, la capacidad intelectual y la capacidad y la brújula moral para tomar decisiones y para tener buen comportamiento o mal comportamiento. Así que una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. A tal punto que Tim LaHaye, por ejemplo, escribió el libro sobre los temperamentos y es quien más ducho de los escritores cristianos y primero explotó y exploró el área de los temperamentos en el ser humano y en el creyente cristiano. Pero el carácter todavía no se ha encontrado un libro o un asidero terminado para hablar del carácter, porque el carácter es muy amplio y muy psíquico, muy neural, muy neurálgico, wow, sin la S, muy almático, muy almático. El carácter se aloja en el alma del individuo y se entiende que el alma del individuo se aloja en un lugar tan secreto del cuerpo humano que los especialistas están en franca contradicción sobre el corazón, sobre el cerebro, etcétera, etcétera, sobre la psiquis, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Pedro tenía carácter, complicaciones de carácter y un temperamento volátil. Por eso Pedro es tan incidente en la historia, porque Pedro representa un abanico de posibilidades de individuos. Pedro representa, aleluya, un marco abierto de posibilidades que puede encontrarse en mí, en A, en B, en C, en D. Si observamos a Pedro bien en la historia, es posible que en algún momento o en alguna situación, en alguna circunstancia de Pedro, usted y yo nos encontremos identificados en nuestra fe, en nuestras dudas, en nuestras incongruencias, en nuestros desafíos, en nuestros sueños. Pedro es amplísimo en anécdotas y en aplicaciones bíblicas para nuestras vidas. Pedro no lo voy a poder agotar hoy, voy a tener que dejarlo para mañana, pero con esta breve introducción quiero que usted comprenda que Pedro es un caso de estudio y que debemos estudiarlo en relación con Jesucristo, porque Pedro puede enseñarnos más de lo que nosotros podemos imaginarnos. En sus errores nos enseña, en sus sombras nos enseña y en sus luces nos enseña. Y es Pedro el individuo que Jesús escoge para fundamentar y para fundar la iglesia. Una cosa es fundamentarla y otra cosa es fundarla. Y Pedro es fundamento y fundador de la iglesia. Y esto lo vamos a ver mañana. Es a ese individuo tan complejo, tan complicado. Dios te bendiga, Carlos Guerrero de Puerto Rico, pastor amado. Te acabo de ver. Gloria a Dios. Un honor para mí tenerte ahí. Mi hermano Pedro Guillermo también está por ahí. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Hablando de Pedro Guillermo, mi hermano, hermano mayor mío, está por ahí. Que Dios lo bendiga y lo cubra. Pues bien, Pedro es tan complicado, es una amalgama de situaciones que se dan con Pedro, que posiblemente vamos a estar varios días hablando de Pedro para poder agotar el perfil de Pedro y para poder aplicárnoslo a nuestras vidas. Así que me preguntan, ¿era Pedro bipolar? No, Pedro no era bipolar. Primero porque la bipolaridad no es lo que nosotros creemos que es. Por el término bipolar, creemos que se trata de dos polos. Y siempre lo aplicamos como la variable de emocional que lo llevamos a la aplicación. La bipolaridad no es solamente la variación del temperamento y de las emociones. La bipolaridad es una enfermedad estructural psíquica que genera depresión profunda y que genera y que se hace acompañado de un espíritu de suicidio profundo. Pedro no era suicida. Pedro no era bipolar. Pedro no tenía situación psíquica desde el punto de vista diagnosticable. Y cuando lo digo esto con mucho cuidado. Él no era, ¿cómo lo digo? Él no tenía una condición psíquica. Él era un tipo con un temperamento muy complicado. Eso sí. Y con un carácter no definido, que a partir de estar con Jesucristo y a partir de ser investido con el Espíritu Santo en el libro de Hechos, el día de Pentecostés, hubo una transformación estructural en su carácter. Y Pedro fue cambiado de un hombre con profundo problema de temperamento a un hombre mucho más afable, mucho más equilibrado. Pero Pedro no era bipolar, no. Lo que yo veo estudiando a Pedro, no veo bipolaridad en él.
Sí veo situaciones morales importantes, sí veo intrepidez. Sí era un tipo, como decimos nosotros, era volado. No pensaba mucho para actuar, en el principio, ¿no? No pensaba mucho para actuar, actuaba por instinto, actuaba por ímpetu, se movía por ímpetu y consecuentemente cometía errores profundos, porque el que se mueve por ímpetu comete errores que van en detrimento de sí mismo y de otros. Así que Pedro generó problemas en el seno de la relación interna de los discípulos, generó problemas en la comunidad. Recuerden que cuando fueron a aprender a Jesucristo, Pedro agarra una espada y le vuela la oreja a alguien, porque Pedro era así, era temperamental, era acelerado, pero no era bipolar, no. Pedro tenía problemas psíquicos, Pedro tenía problemas de carácter y problemas espirituales que luego fueron transicionados a través de ser investido con el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver mañana. Interesante pregunta, Reina. Gracias por preguntar. Interesantísima pregunta. Interesantísima pregunta. Y de hecho, voy a dar un bonus track por adelantado. No creo, y esto es una concepción muy personal, que existiera estructuralmente algún tipo de situación psíquica en ninguno de los apóstoles. Lo que sí había situaciones espirituales. Sí habían profundas situaciones espirituales en los apóstoles. Amén. Dios te bendiga, María, desde Francia. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Tengo que concluir. Mañana voy a regresar con Pedro. En el nombre de Jesús. Mañana regresaré con Pedro un poco más y hablaremos más. Voy a estar varios días. Pedro puede que me tome la semana completa. Amén. El perfil de Pedro puede que me tome la semana completa. Así que vamos a verlo en el nombre de Jesucristo y vamos a aprender mucho de Pedro. Vamos a aprender mucho de Pedro. Recuerden, ¿qué aprendimos hoy de Pedro? Que Pedro era temperamental, tenía profundas grietas en el carácter, tenía situaciones espirituales, era un hombre independiente, muy independiente. Pedro era independiente en su forma de ser y en lo que hacía. Ya Pedro era un hombre productivo, con una empresa estructurada y que manejaba una empresa organizada, posiblemente una herencia familiar, ya la pesca. Pedro era un hombre experimentado en un oficio. No tenía mucha letra, se dice que no era un hombre muy culto en el aspecto intelectual, pero Pedro era muy inteligente. Eso sí. Y mañana voy a hablar de esto, de la diferencia entre ser culto y ser inteligente. Pedro no era posiblemente muy culto al principio, pero era muy inteligente. Muy inteligente. Pedro era sumamente inteligente. Así que mañana vamos a verlo un poquito más y espero que usted se conecte con ansia de ver y de conocer. Dice Reina, sí, pastor, tómese su tiempo. No vamos a tomar el tiempo con Pedro. Sí, gracias por animarme. Gracias por estar ahí. Wow, cuando ustedes están ahí, me animan así. Me da ganas de continuar en esto. Yo agradezco al Señor por la gracia que Él ha puesto para su palabra en mí y para poder transferirla. Y agradezco a ustedes por el deseo de querer comprender y aprender. Bueno, ya es hora de terminar. Yo sé que tiene que ir a trabajar, mandar a un niño al colegio, etcétera, 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 etcétera. Comenzamos un nuevo año. Hay que ser efectivos y productivos en el nombre de Jesús. Así que sean bendecidos y nos vemos mañana. Gracias a los que están ahí de diferentes partes. Todos los que de todas partes. Yo les bendigo. Ustedes saben que tengo problemas para despedirme, hermanos. Pero lo hago de esta manera. Adiós. Bye.